Muy buenos días, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias por estar con nosotros desde mucho antes. Nosotros no estábamos contigo, pero ya tu mano estabas ahí guardándonos incluso para que ni siquiera en la víspera de el momento en que tú ibas a quebrantar nuestro corazón estuviéramos en peligro. Y desde ahí, desde mucho antes, porque tú tienes planes con nosotros desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo ya nos tenías, y eso es muy importante, tú ya nos tenías en tu mente, tú nos tenías ya en tus propósitos y escogiste el lugar apropiado, porque esta tierra donde estamos, que a veces podemos hasta cuestionar, es el lugar apropiado para lo que tú quieres de nosotros. Este tiempo también, cuando podríamos decir en otro tiempo tal vez me hubiera gustado más, pero en este tiempo que tal vez reprochamos. O tal vez hay personas que incluso sí se le dicen, me hubiera gustado nacer más adelante cuando hay más tecnología, más comodidad, más cosas. Bueno, en ese sentido también, Señor, gracias porque tú escogiste el lugar, el momento preciso y también la familia precisa, justa, Señor. También que a veces con qué dolor, Señor, comparamos, decimos, quisiera haber sido de otro país, de otro tiempo, de otra familia, pero todo es exacto para tus propósitos. Y si algo nos desacomoda lo que vivimos, también en ese sentido debemos desprogramarnos y empezar a vivir para tus propósitos. Y no porque tú seas un ser, un personaje, no, ni siquiera un ser egocéntrico que solamente miras por ti. Es que tus propósitos son el reino de los cielos aquí en la tierra, dentro de todo la eternidad, llevarnos a toda la eternidad, la salvación. Y acá en la tierra establecer tu reino. ¿Y qué es establecer tu reino? Que quitando toda malicia, todo enojo, todo pecado, toda impureza, toda violencia, todo doble sentido, toda mentira, toda conspiración, estemos en un mundo que será similar a cuando ya la tierra sea limpiada para siempre de todo mal, de toda enfermedad. Así que incluso cuando podemos decir neciamente, pero es que Señor, tú nos hiciste para tus propósitos. Conocemos cuáles son tus propósitos, planes de bien. Y esto es digno de una meditación. ¿Cuáles son tus propósitos? Planes de bien y no de mal, de eternidad y no para perecer, de salvación y no de condenación, en beneficio de nosotros, porque cuando Señor, tú estás en ese sentido completo en todo, satisfecho en ti, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, satisfecho en todo lo que eres. Por eso es que con esa culminación de propósitos en ti, de beneplácito en ti mismo, obviamente cuando hablas de planes, no son para nosotros, no son para ti, Señor, porque tú no necesitas nada, nosotros te necesitamos a ti. Perdona al Señor a quienes dicen así, pero es que el Señor quiere que actuemos para su gloria, como si fuera un ser egoísta, vanidoso, cuando su gloria es que tú resplandezcas en nosotros. Cuando su gloria es cuando tu gloria, Señor, es bendición para nosotros, es eternidad para nosotros. Y perdona si en un momento dado también nos ha cruzado esa palabra en la mente o esa pregunta. Es que todo lo quieres para ti. No, tú lo quieres todo para nosotros, porque en ti ya está todo y de nada te hace falta, Señor. Gracias, Señor, también por replantearnos esto y que creciendo en ese conocimiento busquemos tu gloria para hacer bendición de muchas personas, para hacer bendición de los necesitados, para hacer bendición de las personas que has puesto en este tiempo, en este lugar, en nuestras familias. Gracias, Señor, y bendícenos ahora con el conocimiento pleno de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Bien, no es que el Señor me haya hecho un milagro con la vista, es que estoy sin lentes porque se me rompieron ayer. Bueno, y mientras que arreglo eso, he puesto esto en letras extra grandes para poder darle el tema. Y la meditación de hoy se titula Teodependencia en lugar de autosuficiencia. Y este es el cuarto tema de este ciclo, cosas que debemos reemplazar. Ya vimos reemplazar la ira por una tristeza que nos vuelve humildes y que el Señor
lo lleva a misericordia. También habíamos quitado, recuerdo que este afán nuestro por a veces más bien caer, y en esto estoy revisando el material para no caer en errores, caer en el pesimismo en lugar de la esperanza. Eso ya lo reemplazamos. Se reemplaza el pesimismo por la esperanza. Y el otro tema que habíamos meditado era reemplazar la recriminación a los hombres por el clamor a Dios por causa de las cosas que hacen los hombres. Bien, ahora en este cierre de este ciclo, y no es que son las únicas 4 cosas que hay que reemplazar, porque esto luego lo tenemos que continuar más adelante, entonces yo creo que está muy bueno. Vamos a ver cómo tenemos que reemplazar nuestra autosuficiencia por la teodependencia, o sea, depender de Dios. En Isaías 40, vemos en efecto que en los versículos 30 y 31 se nos habla cuál es el resultado de la autosuficiencia y por ende, al ver los resultados mm, no constructivos, es más, destructivos muchas veces, es mejor la teodependencia, o sea, depender de Dios. Isaías 40, el 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí hay algo bien curioso. El versículo 40 habla de cómo se cansan incluso los que físicamente, los que en su propia capacidad tienen ventaja. ¿Quiénes tienen ventaja, por lo menos físicamente? Anímicamente, porque son muy soñadores, los muchachos, los jóvenes. Sin embargo, cuando habla de los que esperan a Jehová, no habla de los jóvenes solamente, incluye a todos. O sea, puede ser ancianitos, pueden ser personas agotadas, pueden ser personas restadas, disminuidas en mucho sentido, sin la fuerza del joven, sin la capacidad mental de generar esas ideas que generan los jóvenes, que corren, muchas veces tropezadamente. Aquí vemos que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, si eres joven y dependes de ti mismo, aunque tengas todo a tu favor, salud, fuerza, lucidez mental, vas a ser aventajado por aquel ancianito que ya no puede ni con sus manos levantarlas. El que le cuesta mucho caminar de la habitación al baño, por ejemplo. Pero si ese ancianito espera en Dios, avergonzará a esos jóvenes que en su propia fuerza creen. Y así también lo podemos ver en el campo de la sabiduría. Los que en su sabiduría trabajan, dependen y se afanan, pueden ser vencidos por aquel hombre sencillo, simple, diríamos nosotros, pero que espera en Dios y recibe de él sabiduría. Ahora, en Santiago 4 se nos dice claramente también que debemos dejar de depender de nosotros mismos y nosotros muchas veces, con esto se nos dice, no caer en esa agenda que porque digo yo, lo declaro yo, lo decreto yo, va a pasar. O sea, también hay una dependencia no solamente de nuestras capacidades, de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, sino en la disposición de los tiempos. Dice Santiago 4 del 13 en adelante. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Bien, eso lo vemos en los versículos 13 y 14 de Santiago, o sea, hacemos planes y con una facilidad el clima, los tiempos, las cosas que ocurren a nuestro alrededor pueden cambiar, torcer, hasta bloquear lo que vamos a hacer. Sin embargo, y para no estar en esta zozobra, ¿qué nos dice Santiago 4, el mismo capítulo que estamos leyendo en la misma epístola, en los versículos 15, 16 al 17? En lugar de lo cual deberíais decir, repita, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiera, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os
jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces el asumir que porque yo camino por el mundo se tiene que abrir porque vine yo, y porque yo soy don Agenda, que determino lo que va a pasar y no tomo en cuenta ni la lluvia, ni los imprevistos, ni mi propia salud, porque hoy puedo planear que mañana voy a correr y mañana me duele el pie, por ejemplo. Cuando no determino eso, caigo en jactancia. Pero si yo le entrego eso al Señor, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estoy no solamente dejando de depender de mi autosuficiencia, no solamente estoy cayendo en una, o más bien descansando en una teodependencia, dependencia de Dios, sino que también en un momento dado sé reaccionar hasta con gratitud, por supuesto con gratitud si las cosas se bloquean. Porque si el Señor quiere, ¿qué significa? Que el Señor quiere lo bueno para nosotros. Y el alto del Señor es un beneficio, es una pausa necesaria para, tal vez puede ser que el problema somos nosotros, no estamos listos. Pero también puede ser, y aquí es donde nosotros decimos, pero no entiendo, si yo estoy listo, tú me has confirmado, las cosas evidentemente requieren de un perfil y creo haberlo alcanzado, me lo has mostrado. Sí, pero el Señor no quiere porque el problema no somos nosotros, sino a dónde vamos a ir. Y Él va preparando circunstancias, personas, va preparando todo el escenario. Y el Señor quiere, pero tal vez el problema no es hoy. Bueno, mejor dicho, el problema no es tanto yo, sino el hoy. Sí, es, pero no hoy. Es mañana, pasado o dentro de un año, ¿por qué no? Y cuando digo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, también estamos dándole a Él el lugar de nuestro tiempo, no solo nuestra energía, nuestros talentos, de nuestra disposición, porque Él nos los da y a veces nos adueñamos de esos talentos. Señor, tú me diste este talento, esta capacidad, es mía, 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 mía. Yo te la di, administrala bien, porque todo lo que el Señor nos ha dado es para administrarlo fielmente. Vamos a ver una diferencia muy curiosa, y aquí muy curiosa, me llama mucho la atención, en cuanto el hombre dice hagamos y cuando Dios dice hagamos. Dios dice a veces hagamos y el hombre también dice hagamos. En Génesis 1:26, ¿cuál es el resultado cuando Dios dice hagamos y cuando el hombre dice hagamos? En Génesis 1:26 dice así. Entonces, repito, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí, bueno, alguien podría decir, le hablaba a los ángeles. No, porque él hablaba a quien era a imagen y semejanza de Dios mismo. O sea, hablaba con el Hijo, con el Espíritu Santo. La Trinidad aquí siguiendo con lo que siempre hace estar de acuerdo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, con una posición en señorearse en los peces del mar, o sea, tener señorío, administración, responsabilidad, claro, sujeto a quien crea, ¿no? A quien dispone. Cuando Dios dice hagamos, eso está bueno. Ahora, ¿qué resulta cuando el hombre dice hagamos? Porque el hombre también puede decir hagamos. En Génesis 11, versículos 4, y después vamos a leer el 7. En Génesis 11 vemos un grupo de hombres que dice también hagamos, o una variante, hagámonos, pero es lo mismo al final de cuentas. Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aunque bueno, aquí quiero hacer una anotación. Dios dice, hagamos para bendecir al hombre. O sea, se desprende de solamente Él. Nuestro Dios no solamente piensa en Él, y cuando piensa en Él es como mostrar su gloria a beneficio de nosotros. Acá ellos no dicen hagamos, dice hagámonos, edifiquémonos. Nosotros sí somos egocéntricos. Hagámonos un nombre, una reputación. Hagámonos de respetar. Edifiquémonos para nosotros.
Ahí vemos la diferencia, una gran diferencia. Dios dice, hagamos para beneficio de su creación. Nosotros decimos, edifiquémonos, hagámonos aunque le haga daño a la creación. ¿Y cuántas torres se han construido que han dañado el medio ambiente? Para lo cual a veces hasta han pagado informes sospechosos ahí, o sea, se ha corrompido funcionarios para hacernos nosotros. ¿Cuántas veces hagámonos una fortuna implica dejar a la familia? Hagámonos un nombre, aunque para eso mienta, o sea, me quiero hacer un nombre respetable con la mentira. En el hagámonos del hombre hay mucho egocentrismo. En el hagamos de Dios hay amor para los demás. Pero también vamos a ver el versículo 7. Ahora pues, aquí ante eso, Dios también hace algo. Cuando nosotros decimos hagamos, ¿no? El Señor mira y puede actuar como actúa aquí en Génesis 11:7. Ahora pues, aquí hablando con la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de de su compañero. Miren, para proteger al hombre de lo que iba a ser un envanecimiento, el engrandecimiento peligrosísimo, la soberbia y apartarse más de Dios, él dice, mejor vamos a hacer algo. Descendamos y confundamos allí su lengua. No les permitamos que se vayan al abismo, que caigan por el risco, que con sus huesitos vayan al despeñadero, o emocional o espiritualmente, vayan al despeñadero de la condenación, porque se endiosaron. Por eso es que cuando nosotros podemos decir, hagámonos para ser nosotros los autosuficientes, los superhombres, las superpersonas, las superdamas, las supermamás, los superabuelos, los superniños, el Señor muchas veces, con mucha frecuencia, interviene para bendición de nosotros. Cuando el Señor dice, hagamos, Él, hablando con la Trinidad, es para beneficio de nosotros. Y cuando ante nuestros hagámonos, edifiquémonos, levantémonos, construyámonos, el Señor, por amor a nosotros, puede intervenir para que no tropecemos. Pero sí, el Señor dice, hagamos. Y estoy sumándome a ese hagamos, Señor. O estoy haciendo planes sin Él. Esto es interesantísimo porque estamos en un mundo donde, ¿qué es lo que se nos invita? ¿A qué se nos invita? A ser tu propio dueño, ser el todo, ser todo. Y por eso caemos en el error de Romanos 1. Cuando, cuando nosotros nos consideramos no dependientes de Dios, Dios se vuelve alguien reemplazable. Es más, si yo soy tan Dios que yo determino mis pasos sin la necesidad del Dios verdadero, lo cambio por algo que me conviene, que le conviene a mis pecados, y lo que le conviene a mis pecados me condena, me arruina, me hace ser también motivo de sufrimiento para otros. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que ocurre cuando yo cambio a un Dios al que comienzo a cambiarlo poco a poco, cuando ya no dependo de él, cuando no le pregunto, cuando no tengo tiempos de oración para escucharlo, si no tengo tiempos de oración para ponerle una lista. Y Señor, ¿lo hace usted o lo hago yo? No le pregunto si es lo que Dios quiere, si no lo hace usted porque me conviene su ayuda y si no lo hago yo. Allí yo comienzo a cambiar la gloria del Dios incorruptible. Y por eso se hacen imágenes. ¿De qué? Semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y convertimos en nuestros ídolos a los gurús, a los influencers, a los que me dicen, sé tú mismo, cuando el Señor no dice sé tú mismo, sé como yo. Ese es también, al final de cuentas, el principio para dejar de ser autosuficiente de forma fallida, porque los insuficientes queriendo ser autosuficientes, por supuesto, no dar muy buenos resultados, no va a dar los resultados adecuados. Cuando la insuficiencia puede ser autosuficiente, cuando lo poco puede ser lo abundante, cuando lo que falta puede ser lo que sobra. Y por supuesto, cuando dejamos de ser así, ahí sí tenemos acceso
al Dios que todo lo quiere dar, que todo lo quiere proveer y que dice también, porque también si creemos que el Señor está solamente viéndonos, recordemos al Señor que dice hagamos, descendamos, confundamos, proveamos. Ese es nuestro Dios. Tenemos que examinar en ese sentido si estamos siendo teodependientes, si estamos como ya Romanos 1:23, los que ya se desviaron completamente al Señor, los sacaron de la fórmula, o por el contrario, o no, no por el contrario, o sino antes de eso, ya lo estamos empezando a reemplazar poco a poco, poquito a poquito, no preguntándole, no consultándole, orando solo para hacer informes de peticiones y la lista de requerimientos para nuestros sueños. Esperemos en el Señor para que seamos como leímos hace poco, los que esperan en Jehová. Se levantarán, harán, tendrán fuerzas como el búfalo, lo verán. Y no como aquellos que en Romanos 1:25 dicen, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No seamos aquellos que terminemos reemplazando a nosotros o a otros, o a otras voces, reemplazando a esas voces por el Creador. Vamos a orar. Les invito a que oremos y que le demos muchas gracias al Señor por lo que hoy nos ha enseñado. Señor, muchas gracias por la enseñanza de hoy y llévanos a examinar de quién dependemos, porque no solamente es egocéntrico el que no pregunta jamás, el que dice esto va porque va, sino aquel que dice que ora y antes del sí tuyo o el no tuyo arranca y hace. Que todo sea bajo la guía del Espíritu Santo. Todo lo que es guiado por tu Espíritu llega a buen término, porque tu Espíritu Santo tampoco eres un espíritu confundido. No eres un espíritu que se equivoca. Tu Espíritu Santo no nos dice, camina por aquí y después de caminar un tiempo, dice, oh, perdón, me equivoqué, porque tú no te equivocas. Señor, perdónanos por dejarnos contaminar de una sociedad donde dice, tú mismo puedes, sé tú mismo. Cuando tú has dicho, no seas como tú mismo, sé como yo. Así debemos ser entonces como tú, renunciando a nuestra autosuficiencia y abrazando la teodependencia, depender de nuestro Dios que está en los cielos. Gracias, Señor, por esto que nos ha enseñado. Muy, muy importante para corregirnos y también para corregir a los demás. Porque tal vez soy teodependiente, pero solamente me asomo en casa o en mi calle o en mi trabajo y hay muchos autosuficientes. Señor, gracias por lo que hoy nos ha enseñado en nombre de Jesús. Amén.